Buen día, profe. Espero que te encuentres muy bien. Me encuentro por acá con mis compañeras Rosa Isela Oviedo, Claudia Giraldo y me presento. Mi nombre es Mónica Díaz. Te vamos a explicar la actividad número 4, patologías neuropsicológicas. Le doy paso a mi compañera Rosa Isela. Análisis de caso número uno. El nombre del paciente es Jaime Andrés Restrepo Gómez, es de sexo masculino, tiene 52 años. El nivel educativo es profesional universitario. Ocupación, profesor de música y cantante. Estado civil casado. Lateralidad, diestro. El paciente es remitido a evaluación neuropsicológica debido a dificultades severas para reconocer rostros objetivos de uso cotidiano, situación que ha generado errores funcionales significativos en su vida diaria, como confundir personas con objetos. Estas alteraciones ocurren pese a conservar la agudeza visual, el lenguaje y la memoria intelectual. Antecedentes y factores influyentes. El paciente presenta una patología neurológica progresiva que compromete áreas posteriores del cerebro. No se reportan antecedentes de encefalitis ni trastornos psiquiátricos previos. Antes del inicio del cuadro, su funcionamiento cognitivo, social y laboral era adecuado. Síntomas y signos. Incapacidad para reconocer rostros familiares, prosopagnosia, dificultad para identificar objetos visuales complejos, conservación del lenguaje, la memoria verbal y las habilidades musicales, conciencia parcial del déficit. Correlato neurobiológico. El cuadro clínico se asocia a una alteración en las regiones occipitotemporales posteriores del cerebro, especialmente en áreas encargadas del procesamiento y reconocimiento visual. Estas zonas permiten identificar objetos y rostros, por lo que su compromiso explica la presencia de agnosia visual y prosopagnosia, a pesar de que la visión básica se encuentra conservada. Implicaciones en procesos cognitivos. La memoria se encuentra globalmente conservada, tanto la memoria episódica como la semántica. El paciente puede recordar hechos pasados, información conceptual y datos personales. Las dificultades observadas no corresponden a un déficit amnésico, sino a fallas en el reconocimiento visual. La atención se encuentra preservada, manteniendo una adecuada capacidad de concentración y alerta. El paciente logra sostener la atención durante actividades musicales y conversacionales. Las prácticas se encuentran íntegras. El paciente ejecuta adecuadamente movimientos voluntarios y complejos, actividades motoras aprendidas como tocar instrumentos musicales. Se evidencia una alteración severa en las hipnosias visuales, específicamente una agnosia visual asociada que le impide reconocer rostros y objetos a pesar de contar con visión intacta. Otras modalidades agnósticas se encuentran conservadas. El lenguaje se encuentra conservado en sus componentes expresivos y comprensivos. No se evidencian alteraciones en influidez, denominación, compresión ni repetición. Las funciones ejecutivas se mantienen adecuadamente conservadas, con capacidad de planificación, razonamiento y solución de problemas, aunque el déficit genósico limita su desempeño funcional en situaciones cotidianas. Técnicas de evaluación aplicadas. Pruebas de memoria verbal y visual, entrevista clínica, observación conductual. Problemas, impresiones diagnósticas. Agnosia visual asociada, dificultad para reconocer objetos a pesar de verlos correctamente. Prosopagnosia, dificultad específica para reconocer rostros, incluso de personas conocidas. Compromiso occipitotemporal, alteración en áreas del cerebro encargadas del reconocimiento visual. Consecuencias o efectos. Dificultades significativas en la vida cotidiana, especialmente en actividades que requieren reconocimiento visual de personas y objetos como identificar familiares, orientarse en espacios conocidos o utilizar objetos de forma adecuada. Alteración en la interacción social debido a la imposibilidad de reconocer rostros, lo que puede generar situaciones de confusión, malentendidos y aislamiento social progresivo. Dependencia parcial de claves no visuales. Impacto emocional moderado, caracterizado por episodios de desconocimiento y frustración. Limitaciones funcionales en actividades instrumentales de la vida diaria. Bueno, vamos a decir las conclusiones del caso número uno. El déficit principal del paciente corresponde a una alteración específica del reconocimiento visual y no a un deterioro cognitivo global. El caso evidencia una agnosia visual asociada con prosopagnosia, en la cual la visión básica, la memoria, el lenguaje, la atención y las funciones ejecutivas se encuentran conservadas. Esto afirma que las dificultades funcionales del paciente no se explican por fallas amnésicas, intelectuales o perceptivas primarias, sino por una alteración en los procesos de identificación visual de objetos y rostros.
El correlato neurobiológico es coherente con la sintomatología observada. El compromiso progresivo de las regiones occipitotemporales posteriores explica de manera consistente la presencia de prosopagnosia y agnosia visual, ya que estas áreas son fundamentales para el procesamiento visual de alto nivel. La conservación de otras funciones cognitivas refuerzan la hipótesis de un daño focal y no difuso del sistema nervioso central. El impacto funcional y psicosocial es significativo, pese a la observación de múltiples habilidades. Aunque el paciente mantiene sus capacidades musicales, lingüísticas e intelectuales, las alteraciones en la agnosia visual generan dificultades importantes en la vida cotidiana y en la interacción social, favoreciendo la dependencia de claves no visuales y produciendo frustración emocional. Esto evidencia que déficits cognitivos específicos pueden tener un alto impacto funcional, aun cuando otras áreas cognitivas permanezcan intactas. Le doy paso a mi compañera Mónica. Análisis del caso 2. Nombre de la paciente, Cristina. Sexo femenino, edad 27 años, nivel educativo, profesional universitario, ocupación, programadora, estado civil, madre soltera, lateralidad diestra. Consulta tras presentar de manera súbita una pérdida profunda de control de su cuerpo. Refiere no poder mantenerse en pie, dificultad extrema para coordinar movimientos y una vivencia angustiante de sentirse separada de su propio cuerpo, describiéndose a sí misma como desencarnada. Antecedentes y factores influyentes. Antes del inicio del cuadro, Cristina llevaba una vida plena, sin antecedentes neurológicos ni psiquiátricos relevantes. Ingresa al hospital para una cirugía de vesícula programada y recibe tratamiento antibiótico profiláctico. Posteriormente presenta un deterioro neurológico agudo que no fue comprendido inicialmente, siendo interpretado erróneamente como un cuadro de origen psicológico. Estudios posteriores permiten identificar una polinuritis sensorial aguda poco frecuente, con compromiso severo de la sensibilidad profunda. Sintomatología y signos. Pérdida casi total de la propiocepción en todo el cuerpo, incapacidad para mantener la postura y el equilibrio sin apoyo visual, movimientos torpes, descoordinados y poco modulados, sensación persistente de no habitar su propio cuerpo, alteraciones de tono muscular, facial y vocal, dependencia absoluta de la visión para moverse y realizar actividades básicas. Correlato neurobiológico. El cuadro se explica por una afectación grave de las fibras aferentes proprioceptivas que normalmente informan al cerebro sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Aunque los lóbulos parietales se encuentran estructuralmente intactos, dejan de recibir información necesaria para construir una imagen corporal coherente. Esta desconexión funcional genera la pérdida del esquema corporal y explica la experiencia subjetiva de extrañeza y despersonalización. Implicaciones en procesos cognitivos, memoria conservada, atención funcional, aunque exige un esfuerzo constante para el control corporal. Praxias, alteradas de forma secundaria debido a la ausencia de retroalimentación sensorial. Gnosias, alteraciones profundas de la noxia corporal y del esquema corporal. Lenguaje, preservado, con dificultades iniciales en la modulación de la voz. Funciones ejecutivas, conservadas y utilizadas como recurso compensatorio para regular la conducta motora. Técnicas de evaluación aplicadas. Le realizaron un examen neurológico detallado, evaluación de la sensibilidad profunda y superficial, análisis del líquido cefalorraquídeo, pruebas electrofisiológicas, observación clínica del desempeño funcional. Posibles impresiones diagnósticas. Polinerutis sensorial aguda severa, síndrome de desaferantación proprioceptiva, alteraciones graves del esquema corporal, despersonalización secundaria a daño neurológico, consecuencias o efectos familiares, necesidad de apoyo constante y reorganización de la dinámica familiar, sociales como incomprensión y estigmatización debido a la invisibilidad del déficit, laborales como limitaciones funcionales con la adaptación parcial al trabajo, emocionales como vivencias persistentes de pérdida del yo corporal, acompañada de angustia, frustración y duelo por la vida previa. Procedo con la conclusión. La pérdida de la propiocepción provocada de una desorganización profunda del control motor y de la vivencia corporal, la ausencia de retroalimentación sensorial impiden la regulación automática del movimiento y la postura, obligando a Cristina a depender casi exclusivamente de la visión para moverse. Esta desconexión funcional explica tanto la torpeza motora como la sensación subjetiva de no habitar su propio cuerpo o despersonalización. Aunque Cristina conserva sus capacidades intelectuales, el impacto del déficit en su vida diaria es profundo y doloroso. La alteración del esquema corporal ha reducido su autonomía, dificultando su trabajo y sus relaciones con otras personas. Esta situación genera angustia, frustración y un proceso de duelo constante por la pérdida del control y la seguridad que antes tenía sobre su propio cuerpo.
El caso muestra que una alteración sensorial no solo afecta el movimiento, sino también la forma en que una persona se siente, se reconoce y vive su día a día, incluso cuando su capacidad de pensar y razonar permanece intacta. El principal problema de Cristina no está en su mente ni en sus emociones, sino en la forma en que su cuerpo se comunica con su cerebro. Una polineuritis sensorial aguda interrumpió esa comunicación, haciendo que perdiera la capacidad de sentir su propio cuerpo y reconocer su posición en el espacio. Aunque los síntomas son intensos y muy limitantes, Cristina sigue pensando con claridad. Su memoria, su lenguaje y su capacidad para razonar se mantienen intactas. Esto muestra que aún cuando el cuerpo falla en enviar señales, la mente continúa funcionando con normalidad. Le doy paso a mi compañerita Claudia. Buenas noches. El caso 3, el paciente es Jimmy, de masculino, edad 49 años, nivel educativo educación media, ocupación es marino, estado civil soltero, literalidad diestra. Motivo de la consulta, el paciente es remitido a evaluación neuropsicológico debido a una alteración severa de la memoria reciente, evidenciada por incapacidad para leer la información, lo que genera desorientación temporal constante y dificultades cognitivas para desenvolverse de manera autónoma en la vida diaria. Antecedentes y factores influyentes. El paciente presenta antecedentes de encefalitis, la cual produjo un daño cerebral bilateral en los lóbulos temporales mediales. Ante el evento neurológico, el paciente mantiene un funcionamiento cognitivo social laboral adecuado. No se reportan antecedentes psiquiátricos previos. Síntomas y signos. Incapacidad para formar nuevos recuerdos, conservación de la memoria remota, desorientación temporal persistente, conducta social adecuada y el lenguaje conservado. Conciencia limitada del déficit de memoria, eh, correlato neurobiológico, el cuadro clínico se asocia a un daño bilateral del lóbulo temporal medial, especialmente en el hipocampo estructural del sistema límbico, las cuales cumplen con un papel fundamental en la conciliación de la memoria episódica. Esta alteración explica la importancia del paciente para almacenar nuevas información a pesar de conservar otras funciones cognitivas. Implicaciones y procesos cognitivos. La memoria se evidencia una alteración severa de la memoria, interrogada con incapacidad para considerar nuevas información. La memoria remota se encuentra relativamente preservada. Atención básica se encuentra conservada, permitiendo alteración adecuada en el momento presente. Las praxias se mantienen íntegras con correcta ejecución de movimientos voluntarios aprendidos. Agnosias. Las agnosias se encuentran preservadas mediante el conocimiento adecuado de personas y objetos. El lenguaje se mantiene conservado con adecuada comprensión y expresión verbal. Función ejecutiva. Las funciones ejecutivas se encuentran parcialmente conservadas, presentando dificultades en la planificación y organización a largo plazo debido al déficit léxico. Ya, posible impresión diagnósticas. Síndrome amnésico severo, incapacidad para formar nuevos recuerdos. Daño bilateral del lóbulo temporal medial afectando estructuras cerebrales relacionadas con la memoria. Compromisos del sistema límbico, especialmente el hipocampo. Consecuencias o efectos. Dependencia significativa en actividades de la vida diaria, dificultades para mantener actividades laborales, impactos en relaciones sociales y familiares, necesidades de prevención y constante debido a la desorientación temporal. A las conclusiones, el caso de Jimmy permite comprender la relación directa entre el daño bilateral del lóbulo temporal medial y la alteración severa de la memoria. Ante lograda la afectación del hipocampo y de estructura del sistema límbico, explica la incapacidad del paciente para consolidar nueva información, a pesar de mantener preservadas funciones como el lenguaje, la atención y las habilidades sociales. Este patrón clínico es la característico del síndrome amnésico y evidencia las específicas funcionales de la estructura cerebral implicadas